Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a presentarles el segundo tema del curso de biología, que vendría a ser la embriología. Bien, ¿a qué nos referimos con embriología? Embriología es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis y el desarrollo embrionario desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. ¿Sí? Con gametogénesis me refiero al origen de los gametos. Los gametos son tanto el óvulo como el espermatozoide. ¿Sí? Bien, en general nos vamos a centrar en la embriogénesis, ¿no? Que es el proceso de formación y desarrollo de un embrión. Vamos a ver que desde la fecundación o fertilización, ¿sí? La unión del óvulo y el espermatozoide, cómo este se va a ir desarrollando hasta formar el embrión, ¿sí? Y nos vamos a centrar en los principales mecanismos que se producen en todo este proceso. Bien, en primer lugar tenemos a lo que es la fecundación. La fecundación es la unión de gametos, es decir, óvulo y espermatozoide, hasta que se funden los núcleos y parte del citoplasma en uno solo, ¿sí? Es decir, la formación del huevo o cigoto. En el caso de los mamíferos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Lo que sucede en la fecundación es que al momento de fusionarse tanto óvulo como espermatozoide, es que el material genético tanto de padre y madre logran complementarse. En este caso, en el humano tenemos 23 cromosomas, tanto de padre y de madre. Estos logran complementarse en el huevo cigoto, apareándose y formando los 46 cromosomas. Bien, completando el juego cromosómico, en pocas palabras. Bien, ese es el papel principal de la fecundación, es decir, completar el material genético para que se produzca el individuo. Ahora, la fecundación existe en dos tipos. Existe una fecundación interna, es decir, una que se produce en el interior de un organismo, y tenemos la fecundación externa, que se produce en el medio. Bien, esa es la diferencia principal entre los tipos de fecundación. Bien, en segundo lugar tenemos a la segmentación. Una vez que el huevo cigoto se ha formado, este comienza desde el día 3, hasta aproximadamente el día 3, comienza con una serie de divisiones mitóticas repetitivas, ¿no? Que, como se puede apreciar aquí en la imagen, forman a lo largo del día 3 a la denominada mórula. La mórula es esta masa de células de aproximadamente 16 a 32 células que se forma luego de las sucesivas divisiones. Y esto se puede apreciar, aquí les dejo una imagen de una microfotografía, ¿sí? Que es como se aprecia en realidad, ¿sí? La serie de divisiones sucesivas hasta formar una masa interna celular. Ese es el proceso de segmentación. Posteriormente, estas células pasan a diferenciarse en dos tipos, unas que van a servir de cubierta y unas que van a formar una masa celular interna. A este proceso se le denomina blastulación, que se produce dentro del día 4 a 5 luego de la fecundación. Bien, entonces las estructuras que se forman son las células que están en el exterior pasan a formar el trofoblasto. Las células internas de esta pequeña masa celular son denominadas las células del embrioblasto. Muy bien, esas son las dos porciones principales. Y luego hay una característica bien particular, que es la formación de una cavidad que es denominada el blastocele, ¿sí? Se lo dejo aquí de la misma manera con una imagen real, ¿no? De una microfotografía. Bien, esta blástula, o también llamada blastocisto, es la que al final va a implantarse en
en el útero, ¿sí? Este proceso de implantación se produce en el día 6. Entonces, ahora, ubicándonos ahora de forma espacial, miren, aquí la imagen. Primero, la fecundación se produce en esta porción que vendría a ser el tercio exterior de las trompas de falopio. Quiere decir, tercio exterior me refiero a que es la porción más alejada del útero. Aquí es donde se produce la fecundación. Muy bien. Luego el huevo cigoto va a empezar a rodar, y de la misma manera empieza a dividirse, formando la mórula, luego la blástula o el blastocisto, y en el día 6 llega a implantarse en el endometrio, ¿sí? Que es la porción interna del útero. Bien, ahora, ¿qué sucede en la implantación? En la implantación, al fusionarse tanto el trofoblasto como el endometrio, logra formarse una nueva estructura llamada el sincitio trofoblasto. A ver, de forma sencilla, ¿qué es lo que realiza esta estructura? Muy bien, como produce enzimas y hormonas, ¿no? que básicamente hormonas que van a avisar que se está produciendo determinado evento, ¿no? Están direccionando determinado evento, y además las enzimas que se encargan de degradar para permitir la ingresión o el internamiento de este blastocisto dentro del endometrio. Bien, ahora en esta primera parte hay una pequeña diferenciación en la masa celular interna. Se forman dos estructuras, una de color amarillo como vemos aquí, que es el hipoblasto, y el epiblasto. Bien, esos dos son importantes porque van a formar dos estructuras que son particulares en el embrión, que son como la cavidad amniótica, ¿sí? Y el saco vitelino, ¿sí? Una que está especializada en la nutrición del embrión, y la cavidad amniótica que es básicamente donde se va a producir el líquido amniótico que va a servir de amortiguación del embrión, ¿sí? Para evitar de que éste sufra daño. Muy bien, ahora dentro de las hormonas más importantes que se producen aquí es la famosa gonadotropina coriónica. Esa es la hormona que se detecta en los famosos test de embarazo, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que se produce esta ingresión, que básicamente es entre los días 5 en adelante, ¿sí? Es que a medida que se produce esta ingresión es que se va a seguir desarrollando la masa celular interna, y aquí se va definiendo más. La cavidad amniótica ahora está completa, el saco vitelino está por completarse, y muy bien, tanto el epiblasto y el hipoblasto forman un disco embrionario, que es básicamente esto es lo que va a formar el embrión al final. Al inicio tenemos una bicapa, una capa de dos estructuras, que en este caso son el epiblasto y el hipoblasto. Muy bien, luego de ello sucede otro proceso que vendría a ser la gastrulación. Este proceso se lleva a cabo entre la segunda y tercera semana luego de la fecundación. El disco embrionario, como les había mostrado antes, que es este de aquí, de 2 hojas, dará origen a las 3 capas u hojas embrionarias. Primero se formarán el ectodermo y el endodermo, ¿sí? Que es un disco bilaminar. Y en tercer lugar, por último, se producirá el mesodermo, para formar un disco trilaminar. Muy bien, entonces esto de aquí es el criterio que se va a utilizar para clasificar a los animales. Hay animales que solamente poseen 2 hojas embrionarias, ectodermo y endodermo, que son los llamados animales diblásticos, y los animales que tienen las 3 hojas embrionarias, el endodermo, ectodermo y el mesodermo, que son los animales triblásticos, ¿sí?
Aquí vemos entonces cómo en las imágenes cómo se desarrollan ambos procesos de gastrulación, con 2 hojas embrionarias y con las 3 hojas embrionarias. Muy bien. Otra consideración dentro de este evento es que se origina el blastoporo. Ese blastoporo es importante porque va a dar origen, al momento de formarse esa cavidad, es que al crecer es que se forma el arquenterón, que es al inicio, que es el intestino primigenio, primitivo. Bien, este blastoporo entonces tiene 2 destinos, dependiendo, que también va a servir como criterio de clasificación en los animales. Si este blastoporo en primer lugar produce la boca, los animales serán denominados protostomados. Si este blastoporo en primer lugar produce el ano, son los deuterostomados. Muy bien, entonces esos 2 criterios son importantes que tengan en cuenta en el proceso de gastrulación. Muy bien, es la formación de las hojas embrionarias, que son las que van a dar origen a todos los órganos y tejidos del cuerpo humano, y el blastoporo, que es que va a dar origen tanto a la boca o el ano en distintos animales. Bien, volviendo al ejemplo en humanos, la gastrulación, como ya habíamos mencionado, se produce en la segunda y tercera semana. En este caso, como nosotros somos mamíferos, nosotros somos triblásticos, ¿sí? O sea, tenemos las 3 hojas embrionarias. Al inicio teníamos esta masa interna, que era el epiblasto, que ahora pasa a denominarse el ectodermo, y esta de aquí, que es el endodermo, muy bien, que está de amarillo. Y por último se forma la tercera hoja, como había mencionado antes, que es el mesodermo, ¿sí? El mesodermo se va a originar acá al medio y se va a esparcir hacia el alrededor, ¿sí? Del trofoblasto. Muy bien, listo. Entonces aquí vemos que además de la producción de esas 3 hojas embrionarias, muy bien, aquí tenemos el endodermo embrionario, que es parte del saco vitelino, el ectodermo, que es parte del amnios, o donde se va a formar el líquido amniótico, y el mesodermo, que se forma al final. Además de la producción de esas 3 hojas embrionarias, se producen los anexos embrionarios, que son estructuras que van a ayudar al desarrollo del feto, como es el corion, que es de protección, el saco vitelino, que es la nutrición, que va a servir de nutrición del embrión, el alantoides, que va a servir de intercambio gaseoso y de eliminación de desechos, el amnios o cavidad amniótica, que es lo que va a permitir la secreción del líquido amniótico, que sirve de amortiguación, y por último el mesénquima embrionario, ¿no? Que es el que va a bordear a todo el embrión. Muy bien, entonces vemos que este amnios va a crecer y el saco vitelino, a medida que se produce el desarrollo, va a disminuir su tamaño. Bien, entonces luego de la gastrulación se produce el periodo embrionario, en el cual podemos ver bien, aprecian cómo el amnios va creciendo a medida que aumentan las semanas, y aquí se ve que está bordeando a todo el embrión. Bien, y el saco vitelino se redujo. Muy bien, es en este periodo embrionario en donde recién se produce la organogénesis. Muy bien, que es básicamente la generación de los órganos a partir de las 3 hojas embrionarias que habíamos mencionado al inicio. Muy bien, listo. Entonces, a ver, de manera sencilla vamos a clasificar en este cuadro a los animales según la cantidad de hojas embrionarias que los producen y el destino del blastoporo. Muy bien, tenemos a los diblásticos, o sea, los que tienen solamente 2 hojas embrionarias, endodermo y ectodermo, como lo son los poríferos y los nidarios. En los triblásticos tenemos a los que tienen las 3 hojas embrionarias, a todo el resto de animales. Muy bien,
Dentro de los triplásticos dijimos que según el destino del blastoporo tenemos a los protostomados, es decir, si el blastoporo forma primero la boca, y los deuterostomados si el blastoporo primero forma el ano. Muy bien. En los protostomados tenemos a los anélidos, a los moluscos y a los artrópodos en general. Muy bien, a estos tres grandes grupos. Y dentro de los deuterostomados tenemos a los equinodermos y a los cordados. Muy bien, dentro de los cordados es donde se encuentran los vertebrados y los peces, los anfibios, reptiles, aves y sobre todo los mamíferos, ¿sí? Entonces nosotros somos deuterostomados. Bien, la organogénesis. Entonces, como habíamos mencionado, todos los órganos se van a generar de estas tres capas embrionarias. Muy bien, entonces, según el origen, tenemos los distintos órganos. En el caso del ectodermo, muy bien, el ectodermo, que es la hoja más externa, ¿sí? Se van a producir estas estructuras. Primero, el sistema nervioso, la epidermis y los anexos, el cristalino, la córnea, el oído interno y externo, el epitelio especializado en los órganos sensoriales, epitelio de la boca, las fosas nasales, senos paranasales, conducto anal, glándulas salivales. Muy bien, en general, ¿sí? Muy bien, esos son los órganos que van a que provienen del ectodermo. Los que provienen del mesodermo, ¿quiénes son? Son los músculos del tipo esquelético, los tres tipos de músculos, el esquelético, el cardíaco y el liso. También tenemos a los cartílagos, los huesos, la sangre, la médula ósea, el tejido linfoide, el endotelio de vasos sanguíneos y linfáticos, el sistema excretorio y reproductivo, la esclerótica, la córnea, la úvea, muy bien, el oído medio, los mesotelios y la dermis, muy bien. Y por último, en la porción más interna, el endodermo. El endodermo es el que se encarga de generar los órganos que menciono a continuación, como son el hígado, el epitelio de la vesícula biliar, el epitelio de los alvéolos, los pulmones y vías respiratorias, excepto en las fosas nasales, porque ya lo vimos que eso lo produce en el ectodermo. Tenemos las glándulas paratiroides, tiroides y el timo. Y por último, el epitelio del tubo digestivo. El tracto digestivo básicamente proviene del endodermo, excepto el epitelio de la boca y el ano. Muy bien. Listo. Esto es todo con respecto a la embriogénesis. Muy bien, si tienen dudas, me escriben en el Facebook. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.